Oye, hay este artículo que mencionaba, el artículo sobre que el dictador es Putin y de las 10 verdades que le quiere decir el de New York Post pues a Donald Trump. Y la verdad es que todas sus verdades son bastante debatibles, muy al estilo estadounidense cuando quieren defender una causa, sobre todo cuando es más ideológico que real. Estos señores, Douglas Murray, que es trompista, el New York Post, que es trompista, pues ahora le dicen a Trump que se equivoca, pero luego le dice 10 verdades sobre la guerra que cuando te pones a revisarlo pudieran ser verdades a medias o ni siquiera verdades. Mira, Mercedes, hablando de los trompistas que son más trompistas que Trump, dice Murray, verdad número uno, Vladimir Putin inició esta guerra, a pesar de lo que dijo Trump hace días. Esto es completamente falso. No fue Vladimir Putin el que inició esta guerra, sino fue el golpe de Estado del año 2013 y 14, ya lo hemos dicho infinidad de veces, y que además de eso, pues ni los acuerdos de Minsk, ni la guerra civil que hubo entre Ucrania y el Donbass, es decir, error tras error tras error, y la prohibición de Zelensky del ruso en esta parte de Ucrania, y también el tema de que Zelensky había llegado originalmente con la promesa de hacer la paz y de no prohibir el ruso. Zelensky que había también dicho que pues básicamente todo iba a estar en paz con los vecinos porque era lo que quería hacer. Sin embargo, recuerdas que también empezó a hablar y a intensificar cada vez más la narrativa de meter a Ucrania a la OTAN, cuando bien se sabía que esa es una línea no roja, lo que le sigue para Rusia. Sí, ¿Algo que quieras totalmente. agregar sobre esta verdad que no es tan verdad? Bueno, en general los que cuentan cómo se inicia una guerra son los vencedores. Si Hitler hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial, probablemente la historia iba a contar que Francia invadió Alemania, que le declaró la guerra junto con Inglaterra a Alemania, ¿no es cierto? Entonces, eso es de alguna forma lo que ahora está en disputa. Y por primera vez tenemos un presidente de Estados Unidos que dice, no, la guerra no fue iniciada por Rusia. Es interesante porque muchos de nosotros que analizamos los acontecimientos y los vivimos, sabemos que realmente la agresión empezó por parte de Ucrania, porque es algo reciente, pero si es que la historia pasase y pasasen las décadas, muy probablemente si Estados Unidos siempre dijese que Rusia fue el que inició, así iba a quedar. Entonces, está bueno que hoy esté en disputa esa narrativa y que también eso le confunda y le haga que muchos pro-ucranianos que también están de acuerdo con Trump queden descolocados. Está de película realmente para ver lo que acontece ahora. Mira, pues dice, verdad número dos. En la verdad número dos dice, Rusia está luchando por la conquista. Algo así como Rusia es imperialista, decían por ahí algunos anti-Putin. Pero en esta cosa particular quizá tenga sus ambiciones, pero en esta particularmente es una Rusia defendiendo a la población prorrusa y ruso parlante que estaba siendo agredida por Ucrania. Y también, decirlo hipócritamente, Victoria Nuland, al amparo de la administración Obama, pues se prestaron para llevar a cabo este golpe de Estado en 2013-14 en Ucrania. Así que en esta en particular no es una lucha de conquista. No sé tú cuál sea tu opinión. Sí, y continuando con lo del golpe a Ucrania en el 2013-2014, mucho ojo porque también justamente el vicepresidente Vance habla y criticó muy severamente los golpes de Estado prácticamente que se gestaron en Rumania y en Georgia, al no reconocerse los resultados electorales que siendo países europeos. Mucho ojo con que continúen estos procesos autoritarios en Europa. Pensamos que en Europa ya esas cosas no sucedían, que era una realidad latinoamericana nada más ya, o de África, etcétera, ¿verdad? Pero no, está pasando y entonces con eso después están justificando otra vez inclusive guerras. Entonces, mucho ojo con no prestar suficiente atención cuando no se respeta la voluntad popular de un pueblo que va a elecciones y elige una autoridad.
Y esta segunda verdad, aparte, está vinculada con otros temas. Esta segunda verdad que quieren, o sea, no es una verdad, pero que quieren instalar como una verdad, está vinculada con otros puntos que después ellos hablan, que tiene que ver con la historia de Ucrania y de Rusia, que realmente era un solo país. De hecho, Rusia como nación empezó en Kiev. Entonces, esa es la historia, no podemos negar la historia. Es como también lo que quieren decir respecto a China y Taiwán, que Taiwán siempre fue independiente de China. Eso no es cierto. Siempre Taiwán formó parte de China. Entonces, pero sin embargo es la narrativa que busca dividir también a países que son unidos mucho más poderosos. Sí, mira, y qué bueno que lo repites, porque justamente esa es la otra verdad que dice Murray, el trompista pro-Zelensky, dice esto: Ucrania lucha por su independencia. La mayoría de los ucranianos no quieren ser parte de Rusia, no quieren ser gobernados desde Moscú. La gran mayoría quiere vivir en un país independiente y soberano que controle su propio futuro. Otra vez, hablando a nombre de otros, pero efectivamente yo te aseguro que este tal Murray de Washington, del New York Post, no ha hecho un estudio serio para ver a cuánta gente le gustaría ser parte de Rusia y cuánta gente no. Claro, y además de eso, hay que insistir, el que te quiere débil te quiere dividido, que es lo que ha pasado también con Hispanoamérica. Tendríamos que haber quizás sido toda la patria grande de los que algunos también hablan. Como hizo Estados Unidos o como también fue la Comunidad Europea en su momento en que funcionó mejor, ¿verdad? Ahora le vemos como en crisis. O China mismo, que tiene muchísimos idiomas, muchísimas etnias, pero sin embargo, lo poderoso que es como país al estar con esa unidad que tiene. Qué gran verdad acabas de decir. Y es la filosofía anglosajona, ¿no? Divide y vencerás. Bueno, pasamos a la cuarta verdad que ya está ahí en pantalla. Mira lo que dice: los ucranianos no son rusos. Los ucranianos y los rusos son un pueblo, un todo único, como escribió Putin en un ensayo del 2021. Además, miente simplemente cuando afirma que la Ucrania moderna es enteramente producto de la era soviética. ¿Qué tal este Murray? Como que necesita clases de historia, porque bajo esa misma lógica, entonces California tampoco sería Estados Unidos, Texas tampoco sería Estados Unidos, no son los mismos, bajo esa misma lógica de Murray. Si los rusos y ucranianos no son un pueblo único, pues casi ningún estado-nación lo es, ¿no, Mercedes? Ahí mismo en Paraguay, que está chiquitito, pues tampoco Sí, sería un solo país. no, vamos a pedir que nos devuelvan los territorios antes de la guerra de la Triple Alianza, que todos pidan que se le devuelva, que México pida también todo el sur de Estados Unidos de vuelta, bajo esa lógica, ¿verdad? Sin que por eso no tengan peso también esos reclamos, porque fueron resultados del saqueo, del exterminio de muchas veces de los pueblos originarios y otros temas. En realidad que la historia les une, esa es la verdad, y hay un pueblo también mayoritario, especialmente en las zonas que Rusia reclama, son zonas que hasta pasaron por un plebiscito donde ellos quieren formar parte de la Federación Rusa. Entonces es una falta de conocimiento histórico o a propósito de tergiversación de la historia a favor de esa narrativa antirrusa. Mira este punto número 5, verdad número 5, dice Murray del The New York Post. Putin es un dictador. Putin ha gobernado Rusia con puño de hierro desde que llegó al poder en 1999. Ha reprimido sin piedad a los medios de comunicación independientes. Ha puesto fin a las elecciones libres y justas. Ha aplastado a la sociedad civil y ha asesinado a sus oponentes políticos. Y no solo dentro de Rusia, sino en todo el mundo. Las personas que viven en Rusia y expresan cualquier tipo de oposición a la guerra son encarceladas. Yo recientemente vi que Ina Finogenova, que hace 3 años estuvo duro contra Putin, fue de vacaciones a Moscú y no le pasó nada. Y yo veo que luego muchos políticos oponentes, casi todos los envenenan y todos viven para contarlo. Y yo veo a los medios rusos bastante críticos. Hay debates, Mercedes, cuando uno ve la televisión rusa, debates críticos durísimos contra las tropas, debates contra Putin de que tiene que ser más duro con Ucrania. Y entonces ahí es donde yo digo,
qué suerte la de Zelensky que está Putin de presidente en Rusia, porque si no los halcones de la política rusa ya se lo hubieran comido, o sea que pedían incluso ataques más, una mano más firme. Bueno, mira, sin ir muy lejos, ¿no? Prigozhin, que era, decía, vamos a darles hasta por debajo de la lengua a los ucranianos. Tienes a un Putin ahí moderado, diplomático, que equilibra todo, pero lo más importante, que sí mismo en Estados Unidos, de republicanos y de demócratas, que digan que, o más bien que invaliden las elecciones de Rusia, cuando sus elecciones en Estados Unidos tienen serias debilidades institucionales, y el mismo Trump es uno de los que acusaba los que le habían hecho fraude. Y Putin ganó con el 83%, pero es el dictador, mientras que Zelensky, que no quiere presentarse elecciones, es el democrático. Realmente el doble rasero de la prensa occidental sobre este punto, no solamente de este medio que ahora estamos leyendo, es tremenda sobre eso. ¿Cuántos periodos fue reelecta la ex canciller también alemana? 17 años, pero es democrática. Es democrática, exactamente, ¿verdad? Entonces, todo depende de si está alineado o no a los intereses de Estados Unidos, de la narrativa occidental. Y para lo que es la población rusa, que es impresionante como con el golpe que sufrieron al desmembrarse la Unión Soviética, al privatizarse muchísimas empresas, al crearse los oligarcas, y realmente la miseria en ese país era muy grande. Yo tengo parientes en Rusia que siendo ingenieros, siendo personas muy destacadas profesionalmente, tuvieron que ir al campo a plantar papa para sobrevivir, ¿verdad? Y sin embargo hoy están tan bien, todos mis primos, mis tíos, mis, digamos, sobrinos, están súper bien en Rusia, trabajando, estudiando, todavía la universidad es pública, el desarrollo económico es impresionante, y eso realmente la gente ve como una figura que ha contribuido enormemente a que, como líder, a que Rusia sea de nuevo un país importante en el concierto mundial, es Putin, y por eso le votan. Y es bajo el sistema democrático que ellos tienen, que está mucho menos cuestionado de lo que son nuestros sistemas democráticos. Nosotros mismos hemos tenido, Jesús, un programa sobre el fraude electoral en Paraguay, y nadie ha salido a decir que en Paraguay, nadie de otro país, ni siquiera nuestros vecinos, ni mucho menos Estados Unidos, ni Europa, ni nadie ha salido a decir que en Paraguay el fraude electoral fue grave y tiene consecuencias que hoy provocan una concentración de poder enorme. Nadie dice nada, pero porque claro, el gobierno paraguayo está alineado con los intereses norteamericanos, pero sí que Putin es para ellos un dictador. Oye, ¿y qué tal el patas cortas en Ecuador? Siendo presidente, no renuncia para pedir licencia y es democrático, tirándose a los jueces, tirándose a su vicepresidenta, barriendo con la institucionalidad ecuatoriana, pero es democracia, y hasta está supuestamente invitado a la toma de posesión de Trump. ¿O qué te parece Dina Boluarte, que tiene 6% de aprobación, y el Congreso, que acaba, por cierto, de atacar desde el Congreso, inhabilitar a un expresidente que fue bastante estabilizador para el Perú, Sagasti, y el Congreso tiene como 8% de aprobación nada más, y ahí están como si la mayoría les hubiera dado la confianza. Y si vamos así, ¿qué tal Arabia Saudita? ¿Cuántas críticas has escuchado desde Estados Unidos a Arabia Saudita, Bin Salman, o a Qatar? Se parecen como al pelotudo de Chile, ¿no? A Boric, que le molesta la falta de democracia en Venezuela, pero no la de la península arábiga, y todos quieren hacer negocios con los árabes. Sí, ese es el doble rasero que es muy importante que discutamos siempre, porque quieren decirnos que todos son dictadores los que no están alineados con la narrativa norteamericana, y no es así. Tenemos que mirar bien quién es el que está opinando de esa forma y cuáles son sus intereses, y especialmente los intereses económicos. Sí, pues mira, la verdad número 6 que dice Murray, Zelensky no es un dictador. Con todo y que ya lleva un año para el que no fue elegido y no quiso subir elecciones por el tema de la ley marcial,
Dicen, Zelensky es todo democrático, con todo y que persiguió a sus opositores políticos. Gonzalo Lira, ¿te acuerdas? El periodista chileno-estadounidense que fue asesinado en Ucrania porque era Sí. crítico de Zelensky. Diana Panchenko, que ha acusado de la persecución de Zelensky contra los periodistas, pero estos dicen que no es un dictador. Y además estableciendo su constitución que si no se convoca a elecciones tiene que ser el presidente del Congreso el que dirija el país. Eso no entiendo cómo todos los medios de comunicación europeos se olvidan, y también en este caso este medio pro ucraniano, vamos a decir, se olvidan de esa parte. Porque está bien, pongamos que en una situación de guerra es difícil convocar a elecciones, supongamos que está justificado porque hay como una fuerza mayor, pero seguir el proceso constitucional que establece tu país. Y entonces Zelensky ya no tenía que estar más al frente como jefe de Estado, y sin embargo continúa. Es muy claro lo que dice Trump, es muy cierto, y está bueno que desde una figura presidencial de nada más y nada menos que Estados Unidos se cambie esta narrativa. Vamos a ver cómo siguen reaccionando los medios. Mira, la séptima verdad que dice, la séptima verdad que no es verdad, Rusia no es amiga de Estados Unidos, es un estado hostil con armas nucleares que resiente el poderío estadounidense y el mundo que Estados Unidos ha construido. Yo ahí le agregaría o le pondría, y Estados Unidos sí es amigo de Rusia, y Estados Unidos no es hostil con Rusia, y Estados Unidos no tiene armas nucleares, y Estados Unidos no resentiría si Rusia pusiera en la frontera con México y Canadá soldados, ahora que está peleándose Trump con México y con Canadá. Dice, resiente Rusia el poderío estadounidense y el mundo que Estados Unidos se ha construido. Yo lo veo de, como no lo puede dominar, entonces resiste. Algo así como de, todos los que sean amigos de Estados Unidos, subordínense y entonces no los vamos a ver mal. ¿Cuál es tu lectura de esto? Sí, Estados Unidos tiene permitido todo, pero si alguien hace lo mismo, entonces es un problema. Y acá en este caso, lógico que Rusia va a ser una potencia nuclear. Esto ya es resultado de la Guerra Fría. Y no va a cambiar porque es la única forma que no te invadan. Si hay países que están sobreviviendo todavía a pesar de tener enormes diferencias con Estados Unidos es porque tienen arsenal nuclear, como justamente Corea del Norte es un ejemplo. Más allá de la opinión que podamos tener sobre ese país, es muy probable que hubiera sido invadido ya por Estados Unidos si no tenía el poder disuasorio de las armas nucleares. Entonces, eso no puede considerarse de ninguna forma que sea enemigo de otro país. Es lo que ayuda a equilibrar esa disputa que hay entre las grandes potencias. ¿Qué te parece la verdad número 8? Ucrania es amiga de Estados Unidos y quiere ser parte del orden liderado por Estados Unidos. ¿Cómo confunden la necesidad pragmática y funcional de buscar protección en el enemigo para poder decir, mira, nosotros sí somos tus amigos, haz de mí lo que quieras, tómame, poséeme, pero no me dejes? Bueno, ya sabemos que es más peligroso ser amigo de Estados Unidos que enemigo de Estados Unidos, y esto que está pasando lo demuestra. Con el enemigo ya sabemos que le tenemos enfrente, pero con los amigos, y en el programa pasado hablábamos de, en cierto momento, de Milei, tan amigo, tan rastrero, tan sumiso a los intereses norteamericanos, igual Trump le está aplicando aranceles al acero y al aluminio argentino. Y es así. Eh, Creo que es muy peligroso ser tan amigo de Estados Unidos, y ahora en este momento Ucrania está viviendo las consecuencias. Así que de alguna forma esto es cierto, no quizás de parte del pueblo norteamericano, pero sí Zelensky ha sido funcional a los intereses que en ese momento estaban al mando en Estados Unidos, que principalmente querían desarrollar la industria bélica, más allá de otros intereses que también defiende Trump, que están haciendo este giro. Porque esto, como decíamos, Trump defiende intereses también económicos y de negocios, pero también detrás de este acercamiento a Rusia hay una clara intención de, por un lado, perjudicar más todavía a Europa, que es una competencia para Estados Unidos finalmente, por su fuerza conjunta sobre todo, y alejar la Rusia de China, que ya en el programa pasado habíamos hablado sobre eso, Jesús, y quizá hoy podemos profundizar un poco más, porque yo te preguntaba, ¿qué va a pasar con la relación entre Rusia y China ahora que
Trump está tan cerca de Putin y de llegar también a esta paz. Y obviamente que todos queremos la paz, pero también queremos que continúe el mundo multipolar. Verdad número 9. No se puede confiar en Putin, dice Murray del The New York Post. Esto no es solo una afirmación de hecho, sino algo en lo que está de acuerdo el 81% de los votantes estadounidenses. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué otra cosa podemos esperar de los votantes estadounidenses? Que la única narrativa que escuchan es la de los medios de comunicación norteamericanos pro-belicistas, pro-OTAN. En el momento que está Biden también pro-complejo militar tecnológico, pro-Soros, que también es un gran financista de todas las guerras. Y hay que decir que mucha gente sin escrúpulos se hace de plata en las guerras, con la escasez, con la venta de armas. Y esta política del Partido Republicano respondía a esos intereses corporativos. Entonces, lógicamente que los norteamericanos van a absorber la única comunicación que reciben, que no es solamente a través de medios de comunicación, sino que especialmente Hollywood, sus redes sociales, etcétera. De todas formas, hay un 19% que no opina así, Jesús. Yo diría que ese 19% es alto, es interesante, porque estamos hablando del centro mundial del imperio mismo, ¿no? Yo desconfío de esa cifra porque ni siquiera menciona el estudio. Si fuera serio, diría el 81% de acuerdo con Ipsos o de acuerdo con la encuesta de Gallup de 2024 de diciembre. Si me explico, le das más carnita al lector para que si duda de tu dato, el lector pueda ir a consultar la fuente. Sin embargo, es porque lo digo yo, el 81% de ta. Es como eso, lo que dijeron que más del 50% de los, no sé, 54% creo que de popularidad tiene Zelensky. Eso también está así nomás, como al aire. Y no, ajá, exactamente, y nunca mencionan la fuente de donde sacan el dato. La siguiente verdad, y aquí es, la ayuda estadounidense a Ucrania no se desperdicia. Donald Trump piensa diferente y el grupo que está en el gobierno de Trump piensan diferente. Ellos, por el contrario, piensan que el gran mérito de Zelensky fue haberle visto la cara a Sleepy Biden, haberle tocado el violín, dicen ellos, y ahora Zelensky además dice, no sé dónde está la mitad del recurso. Pero sabiendo cómo Estados Unidos ha puesto dinero, inclusive la USAID, para todo el mundo, no solamente para Ucrania, pero especialmente para los medios independientes ucranianos, además que es finalmente plata de los contribuyentes norteamericanos, porque USAID usa fondos del Tesoro. Además de toda la ayuda económica que ha dado Zelensky y los escándalos también que hubo alrededor de eso sobre compras y vida fastuosa de Zelensky y su señora. Realmente, por eso mismo ahí dice, nadie negaría que Ucrania es un país sin corrupción, ¿verdad? O sea, dicen también, está bien, sabemos que no están libres de corrupción, pero la corrupción es menor que en Rusia. Ese es su parámetro, digamos, para hablar de que Ucrania no es corrupta, pero todo lo poco que llega a los medios de comunicación sobre los escándalos que hay en Ucrania, el mal uso de los fondos, nos da una idea de una punta de iceberg de corrupción que hay en ese país y que de alguna forma Trump dice, no, acá se robó mucha plata, por eso quiero recuperar con tierras raras, con recursos estratégicos, como un comerciante. Él dio algo y quiere recibir algo a cambio. Lo está viendo muy bien como un comerciante, como una transacción, su vínculo con Ucrania en este momento.